Yo, tal como concibo un mercado laboral, tiene que combinar, por un lado, cierta seguridad al trabajador para poder desarrollarse personalmente, pero las empresas tienen que tener flexibilidad para competir. Entonces, porque digamos que el mundo está globalizado y estamos en una economía global, libre mercado, y tienes que saber competir, ¿no? Entonces, digamos que la economía a día de hoy está mucho más globalizada, mucho más integrada de cuando yo era joven. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que cuando yo era joven, en los años 90 o incluso los 80, pues te entrabas con un contrato temporal. Es verdad que ahí se destapó todo. A mí, un día, mi amigo Joaquín Almunia, ¿no? Que fue el impulsor de esta reforma, él me decía, Nacho, si tú te lees el preámbulo de la ley que aprobamos en ese momento para entrar en Europa en una situación muy complicada, ponía la descausalización del contrato temporal se podría hacer siempre y cuando la situación económica fuera mala, o sea, era como temporal, lo que pasa que ya quedó ahí y tal, ¿no? Entonces siempre estuvo ahí, pero cuando estás en una situación que no estás tan integrado, no hay tanta, digamos, tanta competencia, por lo tanto, pues la creación y destrucción de empleo no es tan volátil como es ahora, pues digamos que era más fácil tener un contrato temporal, todo el mundo tenía un contrato temporal y lo que ocurría es que luego estabilizabas, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que estás mucho más sujeto a la competencia, si quieres, a la globalización, los proyectos empresariales duran menos, es más fácil, pues se crea, se destruye, muchas más empresas y por lo tanto es mucho más difícil estabilizar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta parte de la flexibilidad que siempre ha recaído en los jóvenes, pues ahora, pues como es peor, mira, por ejemplo, ahora tenemos un caso muy claro, ¿no? Porque la reforma laboral, por así decir, ha sido un éxito en cuanto a la reducción de la tasa de desempleo, pero cuando tú miras las creaciones y destrucciones diarias de empleo, empiezas a darte cuenta, oye, pues que esto sigue ahí. Esto que recae principalmente en jóvenes, también mujeres e inmigrantes, ¿no? Pero principalmente jóvenes. Y por esto decía, ¿no? Que la situación lo tienen peor. Y luego otra cosa de los jóvenes que lo tienen peor es que otra de las cosas que se ve empíricamente es que cuando un joven se incorpora al mercado laboral, si lo hace en una situación de crisis, le queda como una cicatriz también después, ¿no? Y es que estos jóvenes se han incorporado con una crisis, pero es que luego les ha llegado una pandemia y luego les ha llegado una guerra. O sea, es como, luego hablaremos, pero es que la renta per cápita prácticamente no ha recuperado desde la crisis financiera y claro, y por tanto estas cicatrices, esta persistencia, ¿no? Hay un trabajo de Samuel Bentolila, Marcel Janssen y creo que Florentino Fregaroso, un poco que ven estas cicatrices, ¿no? Que se van acumulando. También está La Rica, tiene distintos trabajos sobre esto y claro, uno acumula sobre la otra, entonces claro, te encuentras con situaciones realmente dramáticas en cuanto también a los salarios, han subido mucho menos. Entonces, bueno, digamos que por la parte del mercado laboral, pues desgraciadamente esta flexibilidad que es necesaria para las empresas está recayendo en los más jóvenes. Yo creo que ahí todavía va a quedar una reforma pendiente, ¿no?